Hola, bienvenidos a Usted y el Derecho. Mi nombre es Monserrat Núñez Corbera y hoy está con nosotros el doctor Rafael Rodríguez. Rodríguez, ¿cómo está, doctor? Hola, pues bien, muchas gracias a usted que nos escucha y que nos ve. Estamos en un programa efectivamente más de Ustedes el Derecho. Es un espacio que hemos dicho que es donde las normas, las reglas, las leyes dejan los libros para convertirse en una charla medianamente amena. Digo, a lo mejor usted va a decir que no es tan amena, pero medianamente amena, creo que no podrá usted, para que no se queje que dijimos que era amena, es medianamente amena. Pero además es un espacio donde usted, donde yo, aparte de que se diviertan con nosotros, pues algo se puede aprender, que justamente este es el espacio, por eso se llama Usted y el Derecho, donde usted puede compartir con nosotros su idea, su pregunta, incluso la respuesta que tenga a su misma pregunta, que quizás podamos orientarla un poco más. ¿Cómo la ve? Muy bien, entonces hoy es el tema de el maestro y el derecho a la educación. Fíjese que es un tema muy bonito porque quizás la gente no lo sabe, pero celebrar el día de... Bueno, se conmemora y además se celebra, porque no es lo mismo, pero nosotros sí conmemoramos y sí celebramos el Día del Maestro, que justamente es pasado mañana. El 15 de mayo, hoy es del 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos, esa es otra cosa, pero el 15 de mayo es el Día del Maestro. Entonces es San Isidro y San Pedro, ¿eh? Sí, el 15 de mayo, el 15 de mayo. Entonces, el 15 de mayo es el Día del Maestro. Esto, en el caso de México, es una fecha que se estableció por primera vez a hablar, para celebrar, para conmemorar el Día del Maestro, con don Venustiano Carranza. Venustiano Carranza también se le llama o le dicen el primer constituyente. Yo prefiero decirle el varón de Cuatro Ciénegas, porque justamente es de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entonces, pero además hay muchas cosas de Carranza que no nos vamos a meter ahorita, porque si no nos meteríamos en problemas. Carranza no crea que, bueno, mejor para qué le cuento, porque Carranza, cuidado con Carranza. Entonces, Carranza justamente celebra, conmemora el Día del Maestro, el día 15 de mayo, para honrar a quienes en la Revolución Mexicana se comprometieron, y quizás eso es lo más extraordinario, asumieron la misión de construir el país tan destrozado, con tanta dificultad, a través de la educación. Creo que el hecho de conmemorar a quienes dedican su vida a formar no solamente personas, sino además ciudadanos y además sociedades. Por eso es un tema muy bonito, no se puede hablar del maestro sin hablar de la educación. Porque antes era así como que más difícil, por ejemplo, no era mucho de estudiar, llegaban nada más hasta cierto nivel, quinto, tercero de primaria. Entonces fue una lucha que fue así como de que poco a poquito dándole conciencia a la gente de que lleven a sus niños a estudiar, ¿verdad? Fíjese que es una obligación de los mexicanos, según el artículo 34 de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que los padres de familia lleven a sus hijos a la escuela. Pero fíjese que hay algo que me preocupa y algo que debe preocuparnos a todos. Este tema de la educación siempre va relacionado, sería totalmente inadecuado hablar de la educación y no hablar del maestro. Por eso este tema se llama el maestro y el derecho a la educación. Entonces, déjeme comentarle que el derecho a la educación no es solamente una cuestión idealista o una cuestión de carácter ideal, sino es una promesa de justicia social que el Estado mexicano hizo desde entonces y desde mucho antes de la Revolución Mexicana, que asumieron esa misión de construir un nuevo Estado. Entonces, no es cualquier cosa, pero hay algo que me preocupa. Mire, ahorita en la actualidad, en este 2026, porque estamos en 2026, no me voy a decir, en este 2026, la educación enfrenta dos realidades que me parece que es necesario que las podamos advertir. Una que tiene que ver, desde luego, con esa reforma educativa, con la nueva escuela mexicana, con eso que trata de hacerse, desde luego, de una sociedad más humana y contextualizar el aprendizaje a través del conocimiento, de la educación del maestro y estudiante de una forma armónica. Pero hay otro que me preocupa y desde luego es la crisis de seguridad en las aulas y que pone en riesgo desde luego la relación no solamente a los estudiantes sino también a los docentes. Quiero comentarles que es importante primero definir
¿cuál es el fundamento de la educación? El fundamento de la educación usted lo sabe perfectamente, yo solamente le estoy recordando lo que usted escucha o lo que los que nos están viendo. Solo quiero recordarle que en este país la educación tiene su fundamento en el artículo 3 constitucional. El artículo 3 es un artículo que señala con mucha precisión que es totalmente imperativo el que diga que toda persona tiene derecho a la educación. Eso no es una cosa menor, porque vamos a decir y a mostrarle qué ha pasado con este derecho a la educación. El que la educación sea laica y gratuita, obligatoria, o sea, no ha sido no es de hoy, no es de hoy. Sobre todo hablando de la educación obligatoria o de la educación gratuita. Esto no es de hoy. Déjeme decirle que la educación tiene características importantes. Desde luego ya las dije, una de ellas, la gratuidad. La gratuidad. Que habría que ver algunas cosas, ¿eh? No crea usted, no crea usted. Porque no es así de... No es... Porque es la cuota de padres de familia, a ver, no se meta en problemas, porque no nos vamos a meter en problemas. Pero fíjese que es cierto, déjeme decirle que es cierto. Entonces, ¿qué significa la gratuidad? La gratuidad no es otra cosa más que cero contraprestación. Es decir, ni un solo peso, eso significa. Ni un solo centavo, ya no digo un peso, ni un solo centavo, eso significa la gratuidad. Y entonces, si la educación es gratuita, significa entonces que no hay ninguna contraprestación para poder recibirla. Eso es muy importante. Que la educación sea laica, pues significa que está, bueno, cuando menos, no significa que la educación sea estrictamente laica. La educación, se refiere a la educación que imparte el Estado. La federación, el Estado, los municipios, debe ser una educación laica. Que no es otra cosa que sea una educación donde no se imparta una confesión religiosa, eso significa. Pero eso no significa que los particulares no puedan hacerlo. Los particulares tienen esa modalidad. Nosotros tenemos infinidad de colegios, ¿no? Sí. Entonces en los colegios generalmente se da religión. Religión católica o de la que sea, según la escuela que vaya. Según su creencia, ¿quién se va a los colegios a recibir la religión católica? Pues quien crea en ellos, ¿no? Pero no son las únicas, hay otras. Entonces, pero déjeme comentarle algo que ¿cómo le diré? Me asalta. No me asalta, no, porque de asalto ya estamos. Bueno, mejor no me asalta. Me inquieta, pues. Algo que me inquieta. La educación obligatoria. Y déjeme decirle y comentarle a usted que nos va escuchando y que nos está donde vaya, en el autobús, en el automóvil, donde esté, donde nos vea. Déjeme decirle que hay algo que me preocupa y nos debería preocupar a todos. Fíjese, la educación es obligatoria, pero la educación obligatoria no es desde ahorita. La educación obligatoria, por primera vez la educación obligatoria aparece con Juárez, en 1867. Fíjese lo que le estoy diciendo, desde 1867. Había una ley que se llamaba Ley de Instrucción Pública, que fue expedida por Juárez. Pero déjeme decirle lo que me preocupa, porque va a decir, si a usted le preocupa eso, no, pues ya se expidió la ley. ¿Qué es lo que sí me preocupa y me debe preocupar a usted y a todos los demás? Nos debe preocupar algo que es muy interesante. Fíjese, si esa ley de instrucción pública, de la que estoy hablando, expedida por Juárez de 1867, hablaba de que la educación no era obligatoria, significaría entonces que a estas alturas nadie podía dejar de saber leer y escribir. Eso significa. Pues estamos hablando imagínense las generaciones que han estado desde entonces. Pero mi desconsuelo es, y debe ser también de usted, y que es en lo que tenemos que poner cuidado, es que en la actualidad hay casi 5 millones de personas que no saben leer y escribir. Y eso, 5 millones, fíjese, nomás para que tenga usted la dimensión de los 5 millones de personas, nomás chéquele usted rápido ahí que anda, o que tiene en Google, donde usted guste, esa población no la tiene en Uruguay, por ejemplo. Estoy hablando del país de Uruguay, que debe tener 3, 4, 5, 4 millones a lo mucho de habitantes, nomás para que se imaginen la gravedad del asunto.
México es un país grande, es un país enorme, es un país geográficamente, y éramos más. Sí. Después le platico eso, porque ahorita no estamos en el tema, pero después le platico cómo vendieron algunos rufianes y cómo nos robaron otros rufianes. Pero bueno, déjeme comentarle a usted que eso es lo que me preocupa. Debería entonces decir que a estas alturas nadie, y a estas alturas y las alturas más atrás, todo el mundo deberíamos saber leer y escribir. Más de 5, casi 5, 4.5 o entre 5 millones de adultos mayores de 15 años no saben leer y escribir. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero hay otra cosa que me preocupa aún más. Más de 24... Estos datos no son míos, estos datos son de INEGI. O sea, no son datos que yo... o sea, que me los saqué de la manga. No me los saqué de la manga. Son datos de INEGI. Casi o más de 24 millones de habitantes, de gentes, de personas, para decirlo más claro, no han terminado la educación básica. ¿Y qué quiere decir cuando digo qué contempla la educación básica en este país? Bueno, pues el preescolar, la primaria y la secundaria. O sea, 24 millones de personas no han terminado la educación básica. Eso es brutal. ¿Eso de qué nos habla? Pues nos está hablando justamente de un rezago educativo, de eso nos está hablando. Y cuando uno se da cuenta de eso, dice, bueno, ¿y qué pasó pues con la ley? Si la ley es obligatoria. Quiere decir, pues digo, para no darle tanta vuelta, porque si no usted se va a molestar, para no darle tanta vuelta, es que no cumplimos la ley. Y cuando digo no cumplimos la ley, pues lo digo, ya sabe usted quién me refiero más, a la autoridad que es la responsable, ¿verdad? Que es la responsable de vigilar el cumplimiento de la ley. Todos somos responsables, pero más la autoridad. Y entonces, pues imagínense nada más, tiene muchas características, pero quería hacer hincapié un poco en esto, porque hablar de una educación no obligatoria y saber que todavía tenemos un gran rezago educativo y que mucha gente no sabe leer y escribir, porque si mucha gente no sabe leer y escribir, imagínense entonces, significa entonces que no tenemos la misma concepción de las cosas. Alguien que no sabe leer y escribir, lo digo con mucho respeto, es como si no viera. No. Es alguien que realmente está en otro mundo. Esto es muy importante lo que estoy señalando, porque deberíamos tener mucho cuidado cuando uno ve, por eso hay que inyectarle recursos a la educación. Una educación esto que nos debe preocupar a todos, y que todos debemos de abonar a que las cosas sean diferentes. Pero no son las únicas características que tiene la educación. La educación también tiene otras características que tampoco las cumplimos. Debe ser integral, es decir, que todo, que sea equitativa, que sea desde luego universal para todos, que sea inclusiva, que sea pública, que sea intercultural, que sea democrática, que sea nacional y que sea de excelencia. Eso dice la ley. Yo no lo estoy diciendo. Eso dice la ley. Acuérdense de lo que dijimos. Este es un programa donde las leyes salen de los libros para conversarla. Y eso es lo que estamos haciendo, conversarla. Y cuando yo digo y veo la característica sobre todo de la excelencia, pues déjeme decirle lo que decía mi abuelo, ya no la quiero con trenzas. Lo único que la quiero es bien peinadita. Sí, bien peinadita. Sí. Significa entonces que ya no la queremos de excelencia, la queremos una buena educación, una buena escuela, una buena educación que nos permita, o sea, no podemos seguir bajo esa tesitura de cerrar los ojos y no ver lo que está realmente sucediendo. Ya hay datos que nos deben de asustar a todos. Esos datos son bastante comprometedores. Y entonces quiere decir que la autoridad, y lo voy a decir todavía más, la autoridad, usted y yo y todos, no estamos cumpliendo con lo que debemos de cumplir. Pero cuando uno observa estas características de la educación que está en la ley, el fundamento constitucional, bueno, pues uno observa que estas características nos quieren decir que queda claro que la educación en México debe basarse sobre el progreso científico, que debe terminar, desde luego, contra la ignorancia, sus efectos, contra todos los fanatismos, los prejuicios, hacer gente razonable.
Y desde luego, si hacemos una gente razonable, pues desde luego que debe contribuir a fortalecer una sociedad más en armonía. Hoy se pretende, usted sabe que hoy se discute, no los derechos a los animales, porque ya lo he dicho en otra ocasión, los animales no tienen derechos. Digo, porque la gente va a decir, y los animales, los derechos de los animales no tienen derechos. Lo que nosotros tenemos son obligaciones de comportarnos, el respeto a los seres vivos, las plantas, los animales, la flora, la fauna, todo. Eso es lo que tenemos, una obligación que no cumplimos. Pues ahora se pretende, desde luego, tener esa armonía, pues, en nosotros con la naturaleza, que nos permita armonizar. Entonces, la obligación de las autoridades es tener buenos instalaciones para los alumnos. Bueno, la educación, yo creo que lo que se pretende, el fin de la educación, desde luego, es educar para la vida. Y cuando uno habla que educar para la vida no es simplemente palabras. Educar para la vida significa permitir alcanzar el bienestar de la sociedad. Por eso yo lo que creo es que debemos de cumplir con las normas, las reglas se hacen para eso, para cumplirlas. Y bueno, solamente, fíjese que de verdad cuando me pongo a pensar que desde 1867, desde la época juarista, todo esto era obligatorio, algunas características se han ido desde luego, pero voy a hablar de la gratuidad y de lo que tiene que ver con la cuestión la gratuidad y la cuestión obligatoria. No estaríamos, si diéramos cumplimiento a esas premisas fundamentales, a esos imperativos de los textos constitucionales, de las leyes, no estaríamos en lo que estamos. Creo que, ya lo he dicho en otras ocasiones, hay una falta de respeto a la norma. Yo lo he dicho en otras ocasiones, tenemos muchas cosas, hemos acuñado tantas palabras para despreciar la ley como... y por cierto, la gente dice, a mí me hace... cuando dice, la aplicación, cuando alguien quiere que se va a aplicar la ley, dice, a mí me hace lo que el aire a Juárez. Que yo no sé qué el aire a Juárez, supongo que a lo mejor quiere decir que ni lo despeinó. Que ni lo despeinó, de tan peinado, así, ¿verdad? Andaba así muy peinado. Se ha de haber echado mucho gel. Sí. O no sé, pues, pero siempre se ve así Juárez, un Juárez muy propio, un hombre de edad y un hombre bueno, sí. Pues. También es un día lo discutiremos, sí. pero déjeme decirle, entonces que se trata de educar para la vida con el objeto de desarrollar en las personas todas sus capacidades que permitan alcanzar el bienestar de las personas. ¿Cómo la ve? Usted como maestro, ¿qué es lo que que les da a sus alumnos? O sea, en forma de educación. Mire, yo sé que no ha de ser un maestro de que nada más va, da clase y se retira, o trata de indagar más de, mira este libro, yo veo que tú te vas por este rumbo. Déjeme comentarle que, como el tema se llama el maestro de la educación, déjeme hablar del maestro. Sí. Fíjese, el maestro, en principio, déjeme hablar del fundamento jurídico del maestro. La Constitución, así como habla que todo el mundo tiene derecho a la educación, también habla de los maestros. Y dice, entre otras cosas, que reconoce en el artículo 3º justamente también, reconoce al maestro como agente fundamental del proceso educativo. Pero no solamente eso, del proceso educativo, sino el cambio del proceso social en la comunidad. Eso es fundamental. Reconócelo, permítelo, porque además tendría que reconocerlo. El maestro es el protagonista del evento educativo. El principal, él y el estudiante son los principales elementos de la educación en este país. Entonces, se reconoce. Pero fíjese, ahí voy porque esto es lo que más me gusta decir. Fíjese bien, si nosotros reconocemos al maestro como tal, ¿verdad?, como agente fundamental del proceso educativo y se reconoce su contribución a la transformación social, pues tenemos que tener a un maestro dignamente que sea
representante de esa educación de la que se trate. Y bueno, pues la propia Constitución señala que como es una figura muy importante, yo estoy hablando de lo que dice la ley, estamos hablando de lo que dice la norma, porque usted que está allá de qué lado va a decir, eso no es cierto. Bueno, eso no es cierto en la realidad, pero eso no es lo que dice la ley. Nosotros estamos platicando lo que dice la ley. Si la Constitución reconoce como un agente de cambio de la estructura social para bien, para armonizar el colectivo social, pues eso le da la posibilidad a que al docente tenga derecho a acceder al desarrollo profesional, que tenga derecho a la educación continua, que tenga, sobre todo, que tenga derecho a condiciones laborales justas. Justas. Por eso es fundamental el papel del maestro en este derecho humano de la educación. Es muy importante. Hablar de la educación sin mencionar a los maestros, pues sería incompleto. No, es incompleto. Porque yo me acuerdo de que, por ejemplo, antes de que salías de la primaria ya te ibas a dar clase. ¿Verdad? Fíjese, sí, pero es que mire, o sea, la situación ha sido muy difícil. Yo recuerdo, quizás usted bueno, porque yo también estoy viernes, casi sábado. Entonces, déjeme comentarle, porque los que son de mi edad, y los que venimos de lugares, de las comunidades, las rancherías del estado de Zacatecas, recordarán, yo recordaba mucho, y vaya que yo más o menos fui privilegiado, no crea, pero así mi madre, mi padre, llegaban con el maestro, fíjese lo que llegaban y decían, seguro muchos lo recordarán, nos llevaban de la manita, nos dejaban, y decía el maestro, permítame por favor, aquí se lo dejo, con toy nalguitas. Fíjese, esto es algo que realmente... ¿Qué quería decirle el padre y la madre al maestro? Para si se porta mal, decían, y eso decían, si se porta mal, échele. Esa es una palabra que decía, échele. Y échele significaba que le diera sus nalgaditas. Por eso decía, aquí se lo dejo para si se porta mal, con todo y nalguitas, para que le eche si se porta mal. Esto es algo que hoy, no hombre, bueno, hoy... No, hoy también, hoy es diferente. Hoy ni lo ve, No, sí. El maestro lo vio mal, y ahí van los papás a pelear. No, que usted vio mal, pues eso tampoco es ahora correcto. Es diferente, porque ahora, por ejemplo, yo en mi caso, yo sí le digo, si se porta mal, déjela sin recreo. Así, pues mire, yo le voy a decir. O sea, es diferente, pero. No, sí. Bueno, yo le voy a decir pero sí le damos la autoridad al maestro. Que nosotros en la clase, en la casa somos bastantes, y mi papá y mi mamá apenas sí sabían leer y escribir. Pero déjeme comentarle que somos bastantes de nosotros y nos logramos. Nos logramos. Y cuando digo nos logramos, pues aquí me ve y hay otros que andan igual y que andan por ahí, pero que nos logramos. Eso quiere decir que no nos hizo daño, ningún daño, el que nos pusieran en orden. No hace ningún daño, de verdad no lo hace ningún daño. Hoy lo veo como los padres de familia, si a su hijo no lo tomaron en cuenta por determinadas circunstancias, van y pelean. Si el maestro lo vio mal o le hizo gestos, van y pelean. O sea, sin tener el contexto. Yo no digo que esté bien, yo no estoy diciendo que el maestro debe ser de esta o otra forma, no, yo digo que lo primero que hay que conocer es el contexto y no tenemos tampoco que ser alumnos, de estudiantes, debiluchos, tenemos que ser fuertes. Yo nomás de ahí le dejo que sí nos logramos y no nos hizo mucho daño. Incluso todavía nos recordamos con reflexiones, desde luego muy contentos porque eso nos hizo que a lo mejor hubiéramos ido a otro lado. Pero bueno, déjeme también comentarle que hay algo que debe quedar perfectamente claro. El docente, el maestro, no solo transmite conocimientos, porque eso es lo que cree la gente, que transmite conocimientos y ya. Eso no es cierto. El maestro transmite conocimientos, valores cívicos y éticos. El maestro violenta la conciencia de sus alumnos a un buen razonamiento. El maestro los acompaña incluso en procesos personales y sociales. Profe, necesito, Bueno, si uno que da clases a nivel superior, todavía le dice, oiga maestro, necesito que usted me oriente, dígame. Para eso asesoramos a los muchachos. Más estoy hablando de la educación básica. Entonces, yo creo que el maestro
brinda un apoyo emocional, particularmente en los contextos, desde luego estoy hablando de los más vulnerables. Yo digo que eso hay que tomarlo en cuenta porque parece que... Ahora, lo más delicado de todo esto es cuáles son los problemas que enfrenta el maestro en su labor. ¿Cuáles son los verdaderos problemas? Si nosotros queremos hacer realmente una educación de manera diferente y que sea digna, primero tenemos que ver los retos que el maestro enseña. Porque justamente podrá no haber algunas cosas, pero el conocimiento del maestro, las habilidades del maestro las hará que como si ni hicieran falta. Como si ni hicieran falta, ¿eh? Pero la precariedad laboral es una cuestión muy difícil. El maestro tiene sueldos bajos. Estoy hablando de la generalidad de los maestros, de eso estoy hablando. Ahí están las estadísticas, Tiene sueldos bajos, cargas excesivas de trabajo, poca estabilidad, o sea, hay problemas. Tienen que comprar su propio material. Y muchas veces. Incluso en universidades privadas tienen que comprar su plumón para el pizarrón. Bueno, pues no le estoy mintiendo, es un exceso, y además hay un exceso de burocracia que a veces aleja la tarea pedagógica de la forma de trabajar, incluso falta de reconocimiento social, es un maestrillo. Ah, sí. Bueno, yo lo he escuchado, qué barbaridad. Entonces, pese a ser esenciales para el desarrollo nacional, a veces le falta ese reconocimiento que además lo necesitamos. Necesitamos que alguien nos diga que nos portamos bien, aunque sea nuestro trabajo. Alguien que nos diga, oye, qué bien lo haces. Oye, estás por el buen camino. O el gracias, maestro. O el gracias, maestro. Por eso, proteger el derecho a la educación, amigos y amigas, implica defender los derechos del magisterio, los derechos de los maestros. Cuando uno quiere defender el derecho a la educación, no solamente son las aulas, que eso no quiere decir que no haya buenas aulas, pero no solamente son las aulas, hay que ver cómo está el maestro. El maestro es una persona que siente, que tiene sentimientos, que tiene necesidades, que hay que ver cómo está el maestro. Fíjese que el año pasado toqué el tema del maestro y lo toqué hablando de lo que todavía en la actualidad sigue persistiendo. Una desigualdad territorial, una inclusión deficiente, el abandono escolar, todo eso lo toqué y vi cómo, bueno, pues hay una desigualdad. Cuando hablo de desigualdad territorial, no es lo mismo la educación que está en las zonas urbanas que en las zonas rurales o las zonas indígenas. Y eso hay que decirlo. Y si no es igual, quiere decir que hay una desigualdad. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Desde luego que es muy difícil el acceso a las tecnologías en las comunidades indígenas o en las zonas rurales. Bueno, si aquí en Zacatecas, ya no le quiero decir, es más, se me hace que hasta aquí. Aquí andamos bien. Pero es muy difícil la conectividad. Por eso hablo de una desigualdad territorial. No todo territorio es, bueno, para no decir anuncios, ¿verdad? Pero hay un grave problema en la educación en ese sentido. Ahora hay una inclusión deficiente. Fíjese que las personas con discapacidad que aún enfrentan barreras para acceder, siempre. Pero déjeme decirle lo más grave. Lo más grave es que han creído o han pensado, ¿verdad?, que meter o introducir o acompañar a un alumno con diferentes capacidades a uno donde son capacidades normales, creen que introducirlo ahí es inclusión. Esa es una mentira absoluta. O sea, no se puede, es una inclusión totalmente deficiente, con un concepto totalmente diferente. Pero mire, déjeme hablar del abandono escolar. ¿Qué tal si lo dejamos para otro programa pendiente? Es que con usted siempre dejo las cosas pendientes. Sí, ya sé, son temas muy interesantes, pero no voy a poder yo, sí, pues pero es que siempre estoy ya nos comió el tiempo. Bueno, déjeme concluir entonces. Concluya. Voy a concluir algo que quería tocar el tema. Ya van 2 veces que así, para que también sepan. Bueno, entonces, algo que me parece a mí que es sumamente importante de que tengamos que hablar es de la violencia escolar.
Sí. De la violencia escolar, ya no solamente del abandono escolar, de la violencia escolar tenemos que hablar. Algo que se dificulta y algo que tiene que, verdaderamente que tenemos que tener mucho cuidado. Déjenme concluir, amigos y amigas, ustedes que nos oyen, estimado oyente, eso se le dice el que oye y el que ve, ¿cómo se le diga? Bueno, como se le diga, pues, pero déjeme decirle que quiero concluir diciéndole a usted que defender el derecho a la educación no se limita a exigir libros o escuelas. Hay que luchar también por condiciones dignas para los estudiantes y para los maestros. Hay que garantizar que ningún niño se quede sin escuela. Eso es verdaderamente fundamental. Hay que exigir políticas públicas basadas en la justicia y en la equidad. Tenemos que participar también nosotros, la sociedad. Y no se le olvide, los maestros no solamente enseñan letras y números, sino también violentan la conciencia de las personas, fortalecen los valores, dan esperanza y dignidad a las personas. Y bueno, para que esto ocurra, debe garantizarse un entorno legal y social que respalde a estudiantes y maestros. Hoy y siempre, gracias, maestro. Y gracias a usted por vernos y escucharnos. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro. Felicidades por el Día del Maestro. Muchas gracias. Mañana. Muchas gracias. Felicidades a todos los maestros. Esto fue Usted y el Derecho. Nos vemos en la siguiente. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.